Vamos a empezar, hermanos. En primer lugar, ¿verdad? Feliz Día del Padre a los que están presentes. Estamos continuando un estudio muy interesante, hermanos, acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que a veces no lo tomamos con la necesidad de que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, y a veces sabemos muy poco del Espíritu Santo, pero es precisamente para esto es el objetivo del estudio, que el Espíritu Santo en primer lugar está presente en nuestras vidas. Hemos aprendido en la sesión número 1 acerca de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo nos convence de pecados. En la semana pasada hemos aprendido algo también muy importante, hermanos, el concepto de lo que significa el nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y eso es algo también que hemos hecho una comparación acerca del nacimiento físico, en la cual el bebé no tiene nada que hacer para nacer. Todo el trabajo es de la madre, y así también en el nacimiento espiritual, todo el trabajo es a través del Espíritu Santo. Así como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, nada que nosotros hagamos va a permitir va a ser suficiente para que nosotros obtengamos la salvación por nosotros mismos. Así también con respecto al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos ayuda y Él vive con nosotros y Él mora con nosotros para guiarnos y protegernos. El Espíritu Santo es quien nos da poder para hacer frente al pecado, porque con nuestros propios esfuerzos andaríamos de fracaso en fracaso. Y eso es algo que también nosotros vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo, que a través de Él nos vamos a empoderar, vamos a obtener el poder de Él para nosotros hacer frente al fracaso y ya sobre todo dejar de vivir la vida carnal y vivir una vida espiritual. Aprenderemos más sobre la presencia de Dios, así como Jesucristo nos dijo, yo nunca te dejaré ni desampararé, es porque Él nos ha entregado el Espíritu Santo para vivir en nosotros. El título del estudio de hoy se llama La presencia del Espíritu Santo, pero déjenme decirles que es más que una presencia externa alrededor nuestro, es una presencia interna en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros, en cada uno de los creyentes. Ese debería ser el título de este estudio. Señor Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Te damos las gracias, Señor, porque en este día en particular celebramos el Día de los Padres, Señor. Padre Santo, tú eres un Padre omnipotente, un Padre bueno, Padre misericordioso. Deberíamos nosotros también tener un día especial para ti. ¿Qué día, Señor? No solamente es un día del año, debería ser todos los días, Señor, dándote la gloria y la honra, que tú eres un Padre misericordioso, que un Padre, Señor, que se conmueve, Señor, de nuestras necesidades, y que tú, Padre, suples de nuestras necesidades. Señor, eres el Padre perfecto, el Padre que algunas veces no hemos tenido, Padre amado, el Padre terrenal que nos ha faltado, pero tú eres el Padre de huérfanos y protector de viudas. Te damos las gracias, Señor, también que nos des el entendimiento, Padre amado, de que el Espíritu Santo está en nosotros y a través de Él nosotros ahora somos tus hijos, Padre amado, porque nos has dado el Espíritu de adopción. Gracias, Señor, por todo esto, y te lo pedimos, Padre amado, por este estudio en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a lo que es el capítulo 8 del libro de Romanos y empecemos a leer de los versículos de 9 al 11, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias, hermano. Aquí vemos un pasaje del libro de Romanos, particularmente del capítulo 8, en la cual Pablo contrastó dos formas de vivir. Básicamente,
dos, según la carne y según el espíritu. Pablo dice que las personas que viven en la carne se enfocan en sus propias preocupaciones. Como dice el versículo 5 de Romanos 8, dice que estas personas son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu dicen en las cosas del espíritu. Pablo también afirma en el versículo 7 algo también muy fuerte, que las personas que se preocupan en las cosas de la carne, dice que son enemigos de Dios. Dice que de la carne, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y en el versículo 8, Pablo dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es algo fuerte, hermanos, la manera como es la manera de vivir según la carne. Y sin embargo, las personas que viven en el espíritu, aquí es cuando Pablo hace el contraste, se enfocan en las cosas del espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre vivir según la carne y según el espíritu? Es básicamente esto, ¿verdad? Nos preocupamos en las cosas carnales, mientras que los que viven en el espíritu, en las cosas del espíritu. Estar en el espíritu es vivir en un estado de comunión con Cristo Jesús, en un estado de dependencia de Dios a través de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Él está haciendo una afirmación, que aquellos que somos de Cristo ya vivimos según el Espíritu, ya no vivimos según la carne. Y algo también muy interesante en el versículo 9, que quizás podría sorprender en la manera como usamos el español. Aquí pareciera que hubiera un condicional, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Podría significar que hay una condición, pero lo que básicamente Pablo está diciendo está dando por afirmado que nosotros ya vivimos en el Espíritu. Podría traducirse de esta manera: ustedes ya viven en el Espíritu, por lo tanto, ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Sin embargo, lo contrario también es cierto. En otras palabras, si una persona no tiene el Espíritu morando en ella, no es un seguidor de Cristo. Por eso que al final de este versículo 9, él dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algo que también podemos aprender es que el camino del pecado lleva a la muerte, pero el Espíritu da vida. Pablo describió nuestros cuerpos como muertos a causa del pecado, y los creyentes tenemos muchos beneficios, pero no podemos escapar la muerte física. ¿Podemos decir cierto eso? No vamos a escapar la muerte física. Nuestros cuerpos mortales un día perecerán, y la muerte es el resultado inevitable del pecado en el mundo, pero podemos experimentar la vida eterna, dice el versículo 10, a causa de la justicia. Pero la pregunta sería, ¿la justicia de quién? Esta justicia no es nuestra. La justicia de Dios. Así es, hermano, muchas gracias. Esta justicia no es nuestra. Estamos lejos, hermanos, estamos lejos de ser lo suficientemente buenos para ser llamados justos. Pablo aquí se estaba refiriéndose a la justicia de Cristo Jesús. Y dice Pablo, ¿verdad?, que aún estando en nosotros, nuestros cuerpos siguen muertos a causa del pecado. El otro aspecto que vemos aquí en el versículo 11, algo muy importante, hermanos, también, que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús, también resucitará a todos los que creen en él. Pablo aquí es muy claro. La resurrección de nosotros, hermanos, la resurrección cuando nosotros hayamos muerto físicamente, la resurrección es obra del Espíritu Santo de Dios. Aquí le podemos añadir otra acción exclusiva del Espíritu Santo, que Él nos resucitará cuando Jesucristo venga por segunda vez. Esta es una de las cosas que Él hace. Él resucitó a Jesús de entre los muertos, y Él hará lo mismo por todos
los que están en Cristo cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando Cristo venga por segunda vez. Así es, hermano. Versículos del 12 al 14, por favor. Así que, hermanos de autores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriráis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas gracias, hermana. En la Nueva Versión Internacional está traducido como tenemos una obligación. Deudores somos, en otras palabras, tenemos una obligación. Los versículos 12 al 13 es la conclusión de toda la enseñanza que Pablo estuvo haciendo sobre la vida de Cristo por medio del Espíritu, empezando desde el versículo 1 del capítulo 8, todo hasta el versículo 11. Pablo estuvo hablando del Espíritu de vida en el versículo 2, que el Espíritu de vida nos libra de la condenación para que podamos disfrutar de la nueva vida. Y puesto que el Espíritu vive a causa de la justicia, como habíamos leído en el versículo 10, también se nos asegura la vida eterna en un cuerpo resucitado. Sin embargo, el divino don de la nueva vida en Cristo, por medio del Espíritu, lleva consigo una deuda, lleva consigo una obligación. Por eso es que Pablo dice aquí, deudores somos, pero aquí hay una aclaración que hace Pablo. Tal obligación no es para con la carne. Que dice Pablo en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, tenemos una obligación, pero no a la carne. ¿Para qué vamos a seguir debiendo a la carne? ¿Para que vivamos conforme a la carne? No, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 12. De hecho, Pablo dice en el versículo siguiente, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La persona que continúa viviendo una vida caracterizada por el pecado se dirige a la muerte. Pero esto no sugiere que una persona que sigue a Cristo y comete algún pecado haya perdido su salvación o que vaya a morir por su pecado. Más bien, Pablo estaba explicando que una persona que vive una vida de pecado continuo y sin arrepentimiento está demostrando que no es un seguidor genuino de Cristo. Luego Pablo contrastó el vivir conforme a la carne con la obra cristiana de hacer morir las obras de la carne. Aquí también nosotros tenemos que ver algo muy importante. Pablo nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Pero también algo también muy interesante, no las podemos hacer por nosotros mismos. Es así como cumplimos nuestra obligación, lo hacemos por el Espíritu. Hacemos morir las obras de la carne para vivir, pero esta obra de matar el pecado no es algo que nosotros podamos hacerlo con nuestra propia fuerza de voluntad. ¿Cómo lo logramos? Como dice este versículo, lo logramos por el Espíritu. Por el Espíritu, dice en versículo 13, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, para que nosotros vivamos. Esto es a mí algo muy importante, hermanos, que a veces nos olvidamos. Es por eso precisamente que es el propósito de este estudio, para que dependamos en el Espíritu Santo y hacer frente a las acechanzas del enemigo. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder contrarrestar esas acechanzas del diablo. Ahora aquí vamos a ver un punto también muy interesante, hermanos. El don de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, y nuestra obligación. Vamos a ver aquí algo muy interesante, hermanos. Primero, en el versículo 1 de Romanos 8, Pablo nos dice,
Ahora pues, es una conclusión, dice. Versículo 1, yo les voy a leer versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también, sin embargo, si volvemos a leer lo que dice el versículo 13, el apóstol advierte que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo pueden ser verdad ambas cosas? Pues lo que dice aquí de que porque siempre ¿cómo se llama? Ya la perdí. Dice que la deuda nunca perece disminuir. O sea, si estamos endeudados, Ajá. o sea, es como que yo pienso, si estás pecando entre más, o sea, pues, nunca vas a salir de eso, ¿no? Te vas alejando, ¿no? Ajá. Sí. Ese contraste simplemente, bueno, del pecado, muerte y espíritu. Le está poniendo los dos puntos, ¿verdad? Y entonces uno decide, porque hasta eso tenemos el privilegio que nos da el mismo de escoger cómo quiere vivir uno, ¿verdad? Lo que podríamos decir aquí, hermanos, es que ambas palabras, ambos versículos están correctos, según Pablo. Que si queremos mantener un equilibrio en nuestro caminar cristiano, debemos siempre tener caso a estos dos versículos, porque en Cristo Jesús tenemos seguridad de nuestra salvación. Pero hay una advertencia. Una seguridad sin responsabilidad conduce a la pasividad. Por otro lado, hermanos, una responsabilidad que tenemos, pero sin la seguridad de que somos salvos, eso conduce a la ansiedad. La pregunta número 3 en nuestra guía de estudio dice, ¿qué promesas tenemos como cristianos por morar en cada uno de nosotros el Espíritu Santo? Vida eterna. Y aparte de vida eterna, la promesa es lo que dijo el Señor, de que estaremos con Él. El versículo 14, ¿verdad? Todavía no hemos acabado este punto. Y esto es también muy importante, el versículo 14. Aquí empieza una nueva idea en este capítulo 8 en esta carta a los Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí empieza ya algo muy, muy importante. Hijos de Dios, dice aquí, que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y como habíamos notado antes, ser cristiano significa tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero ahora Pablo llevó esa idea más lejos. También somos guiados por el Espíritu, y cuando somos guiados por el Espíritu, podemos decir que somos hijos de Dios. Este pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo conocemos mucho, que dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, gracias, hermano. Todos los que reciben a Cristo Jesús en la fe se convierten en hijos de Dios. Y creer en el nombre de Dios significa una confianza en esa persona. Habíamos estudiado eso también en la sesión anterior. Todo aquel que cree en Él, toda persona que deposita su confianza en Cristo Jesús tiene vida eterna, dice Juan 3:16. Versículo 14, pues como dice, ¿verdad? Que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que sea el Espíritu Santo quien guía al creyente indica que así como Dios tomó la iniciativa para llevar a cabo nuestra salvación, así también Él nos guía a medida que vivimos la vida cristiana, lo que significa ser hijo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros profundizar ese hecho de ser hijos de Dios? Leyendo Romanos 8, del 15 al 17, por favor.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nosotros vamos a ver un nuevo concepto acá de lo que es la doctrina de la redención. Hasta ahora hemos aprendido lo que es la convicción del Espíritu Santo. Hemos aprendido lo que es el nacer de nuevo, en otras palabras, la regeneración espiritual. Ahora nosotros aprendemos un concepto nuevo, la adopción. Este concepto, hermanos, no era conocido por los judíos. Es por eso que Pablo aquí está utilizando este concepto de la adopción en esta carta dirigida a los hermanos. Pero ahora, la adopción en términos divinos, en el orden de la salvación, la adopción es un acto de Dios en el cual Él nos hace miembros de su familia. Esa es la adopción en el orden de la salvación. Aunque la adopción es un privilegio que se nos da en el momento que nos convertimos en creyentes, pero Dios en su infinita misericordia, Él nos ha adoptado, y esto es algo que Pablo quiere enseñarnos aquí en estos pasajes, que ahora nosotros somos hechos miembros de la familia de Dios a través de esta adopción, y esta adopción es a través del Espíritu Santo, como dice el versículo 12. Perdón, no, como usted leyó, hermana, ¿verdad? Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice el versículo 16. Otra cosa, hermanos, y eso es algo que recién me doy cuenta. Ahora que de manera individual, usted y yo somos hijos de Dios a través de la adopción, ¿qué nos hace entre nosotros? ¿Qué soy usted y yo? Hermanos. Otro aspecto, hermanos, que también, que somos familiares, y como usted mencionó, hermano, somos hijos de Abraham. ¿No lo sabía? Si usted sigue leyendo Romanos capítulo 9, ahí también Pablo nos dice que nosotros también ahora, por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Eso también lo dice. Ahora en Gálatas 4:28 también nos dice, Gálatas 4:28, así que hermanos, dice Edgar, ¿verdad? La tercera vez que lo dice. No es coincidencia, ¿verdad? Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y en Cristo nosotros recibimos ese espíritu de adopción. El Espíritu hace esta obra de adoptarnos en la familia a los que viven en Cristo. Y por esa manera, Él nos está dando un espíritu de temor para vivir nuevamente como esclavos. Él nos está dando el espíritu de adopción. Y como dice aquí en este versículo, que nosotros, clamamos, Abba, Padre. El otro día estaba viendo una tarjeta del Día del Padre, en la cual el padre se ve que está con una podadora de zacate, de césped, y con una mano, y en la otra mano estaba paseando a su niñita de 2 años. ¿Verdad? Y cómo se ve, ¿verdad? Que esta actividad que dicen que los padres, algunos, ¿verdad? Son multitask que pueden hacer. No creo yo. Varios, así es. Qué bueno que tiene la figura, la picture ahí, pero en la realidad no se puede. A usted le consta, ¿verdad? Bueno, regresando, ¿verdad? A esta historia. Bien, a veces podemos notar ciertas memorias que podemos tener de los padres que tenemos o que hemos tenido. Si tuviste un padre, una escena así podía evocar buenos recuerdos, pero para muchos de nosotros, el concepto de papá
es un concepto incompleto. ¿A quién acudimos, verdad? Si nuestro Padre ya no está con nosotros, si nunca lo hemos conocido, o si nuestro Padre nos falla, o si nuestro Padre inclusive nos lastima, o si nuestro Padre nos deshereda. Hermanos, a veces, ¿verdad? Celebrando lo que es el Día del Padre, a veces nos ponemos a reflexionar en todas estas memorias, tanto positivas y negativas, ¿por qué no? Inclusive el rey David, de quien la Biblia dice que fue un varón conforme al corazón de Dios, aún así, el rey David no fue un padre ejemplo. Si usted lee el 2 de Samuel, va usted a leer, ¿verdad?, las historias de las que sus hijos hicieron. Dios, pero aún así fue un padre imperfecto. Aún así fue un padre imperfecto. Siendo imperfecto, él escribió en el Salmos 68, versículo 5, él dice acerca de Dios, David: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Podemos nosotros, independientemente, hermanos, de la manera como nuestros padres se hayan portado o se portan con nosotros, recordemos que algunos de nosotros somos padres también y no somos perfectos, ¿verdad? No todos, no hay perfección en el rol de padre o en el rol de madre, pero sí podemos contar en un padre perfecto, que es un padre no solamente perfecto, sino que también es un padre misericordioso. En otro salmo dice también el rey David, Salmo 103, versículo 12, él nos dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como este Padre perfecto, el Padre nuestro, ¿verdad?, es el Señor Jehová, que se compadece de aquel que le temen. Hermanos, y esto es para llegar a este punto, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora somos adoptados en la familia de este Padre perfecto, en la cual, qué mejor cosa para nosotros decir Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo que significa papá, papito. Qué manera ¿cómo se puede decir?, tan sincera de llegar a nuestro Padre Celestial, que hasta inclusive nuestro Señor Jesucristo lo dijo cuando Él estuvo orando a su Padre Celestial en el monte Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículo 36, él decía, ¿verdad? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así oraba Jesucristo a su Padre Celestial. Qué privilegio ahora para nosotros, que ahora somos adoptados en la familia de Cristo Jesús, es que poder acercarnos a Dios con el mismo término tan íntimo que Jesús utilizó para llamarlo Padre. Abba, Abba, Padre. Nuestro Abba nos da la bienvenida a su familia y a cualquiera que se acerque a Él. Por eso, hermanos, podemos tener la confianza de que pertenecemos a Dios por la eternidad. La adopción es para siempre. La adopción no es solamente para esta vida, es para siempre, para siempre. Somos adoptados en la familia de Dios para siempre. Por eso que Pablo afirmó en el versículo 16 que tenemos dos testigos que dan testimonio de que somos hijos de Dios. Primero es el Espíritu Santo, porque dice el Espíritu con mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que es en la otra parte, que somos hijos de Dios. Nuestra adopción es permanente. Nada ni nadie la puede cambiarla. Nadie ni nadie la puede impedir que disfrutemos el favor y la bendición de Dios por la eternidad. Y en el versículo 17, para concluir, se reanuda el curso principal del argumento que Pablo estaba haciendo de la secuencia del espíritu, adopción, y luego también que ahora somos herederos. La palabra heredero significa que un día tomaremos plena posesión de nuestra herencia en la glorificación.
siguiendo al Hijo que nos ha precedido, pero mientras tanto, sin embargo, hemos de seguirle por el camino que Jesús mismo transitó. ¿Cuál es ese camino? El camino rumbo a la gloria es un camino lleno de sufrimiento. Y, eso quizás no quisiéramos leer, pero es cierto en el versículo 17 que estamos herederos con Él para que juntamente, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Con esta pregunta, hermanos, podríamos cerrar. Dice, ¿tienes la seguridad del Espíritu Santo de que eres un hijo de Dios? Página 35. ¿Tienes la seguridad del Espíritu Santo de que eres hijos de Dios? La confianza que tenemos de que pertenecemos a Dios no es por nuestra bondad, no es por nuestro esfuerzo, sino por su amor por nosotros. Proviene directamente del Espíritu de Dios con nosotros. ¿Sí se acuerdan de esta canción que hemos estado entonando hace algunos años atrás? En español dice, ¿verdad? Libre soy en Él, libre en verdad. Soy un hijo de Dios. Sí, exacto. Dice, en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy un hijo de Dios, soy hijo de Dios. Después dice, sí lo soy. Después dice, elegido, perdonado. Después de esta parte del coro también me llama la atención. Yo soy quien dices que soy. No es porque nosotros lo digamos, no es porque nosotros lo sintamos, no es porque nosotros querramos saber por derecho propio, bueno, yo soy hijo de la promesa y por lo tanto no es así, o yo soy hijo del pastor, podríamos decir, no, ¿verdad? Yo soy quien dices que soy. Porque Dios lo dice, yo puedo tener la seguridad de que soy hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo del 1 al 2. Este apóstol Juan nos dice, mirad, observemos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí nuevamente estamos viendo esta idea de hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora, hoy, ¿verdad? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando regrese, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Esta sesión nos ha recordado, hermanos, que Dios no nos ha dejado solos para descubrir lo que significa vivir como hijos de Dios. Él nos ha dado su Espíritu. Somos capaces de vivir en el Espíritu en lugar de nuestros propios caminos y deseos egoístas que provienen de la necesidad de satisfacer los apetitos de la carne. En segundo lugar, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas afirma nuestra relación con Dios porque tenemos su Espíritu, sabemos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Somos coherederos con Cristo y nosotros tenemos también la potestad de llamar a Cristo también nuestro hermano. ¿Sí? ¿Sabía eso? Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muchas gracias, hermanos. Cuando uno estaba recién convertido, entregaba una parte, hermano, se escondía uno que le daba una pena que le dijera hermano. Hermano, más fuerte. Rápidamente, hermanos, sé que tenemos pedido de oración, pero nos hemos pasado el tiempo. Terminemos con una oración, por favor. ¿Quién sería un voluntario que nos lidere? Vamos a ver. Sí, hermano. Gracias, Señor, por nosotros. Por siempre, Señor. Aquí en tu casa, Señor, en la clase, Señor, en la convivencia, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Escuchar tu palabra, la enseñanza, Señor.
preparaste para nosotros. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor, a entender el propósito que tienes para cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, el resto del servicio, Señor. Te pedimos para aquellos hermanos que venirse a tus situaciones. Cada uno de nosotros, Señor, que tengamos necesidades especiales, Señor. Para ti, Señor, las ponemos en tus manos. Tú conoces cada una de ellas. De cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, las ponemos en tus manos y confiamos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Y en tu misericordia que cada mañana es nueva, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.